Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Coco Vargas. Hola, bienvenidos. Y Marcos Vinagrillo. Buenos días a todos. Hoy vamos a platicar de nuestra relación con el mar y sus habitantes y la creciente explotación de los recursos oceánicos para la alimentación humana y para la alimentación animal, que es uno de los impactos globales con mayor amplitud e intensidad de la civilización humana en esta época, en el Antropoceno. Y es que pareciera y creíamos que el mar es infinito, lo parece, pero no lo es, tiene límites y ya les estamos llegando. Además es invisible todo lo que pasa adentro, es una devastación invisible de sus ecosistemas, es una cacería invisible de sus animales. Y también se invisibiliza lo que estamos haciendo cuando consumimos ese animal por la presentación en la que nos llega, ¿no? Entonces, esto que pareciera infinito, pero pareciera invisible, pero en realidad no es infinito, y ahí están todos estos impactos que estamos teniendo con ellos. Y es que precisamente nuestra relación simbólica con los océanos es muy distinta al resto de los ecosistemas terrestres. Para nosotros, digamos, nos es evidente que están ahí los bosques, las selvas, las sabanas, los desiertos, porque convivimos de alguna manera más directa con ellos. Y cuando pensamos en el mar, quizá la primera imagen que se nos viene a la mente es un gran espejo azul reflejando el cielo, y no nos damos cuenta, es decir, nos es un poco difícil ver toda la biodiversidad que está debajo. En términos de los ecosistemas, el mar pues es igualmente de rico que la tierra. Así como hay praderas en los continentes, dentro del mar, debajo del mar también hay praderas submarinas, tenemos los arrecifes de coral, tenemos las chimeneas subacuáticas de... Las hidrotermas. Las hidrotermas, exactamente. Es decir, hay bosques incluso de algas. Hay un montón de otros ecosistemas que no te aparecen en el libro de primaria, no es como que te vas cuando ves la sabana, la estepa, no ves el bosque de algas. Esto es parte de ese proceso cultural que sin darnos cuenta hemos estado invisibilizando toda la biodiversidad y sus sistemas y cómo funcionan, etcétera, dentro de los océanos. Tampoco creo que lo estemos invisibilizando un tanto a propósito. También es un poco de una parte de desconocimiento porque realmente hemos explorado alrededor del 5%. Y además de toda la biodiversidad que hay ahí, hay mucha que ni hemos visto. Uh-huh. Estamos platicando algunas de las conocidas y que probablemente no sean tan conocidas para todos, por eso de que pues está ahí abajo, está escondido, está invisible abajo de un gran espejo que refleja el cielo y que no tenemos una relación tan cercana. De hecho, una manera quizá de ejemplificar esto en términos de qué sabemos del mar, por ejemplo, pues sean los alimentos. Justamente hoy vamos a hablar un poco de los alimentos. De los alimentos de tierra, o sea, sabemos cómo es al menos la silueta del pollo, la vaca, el puerco, cómo es el atún, ¿no? O sea, si preguntamos cómo es el atún, cuánto mide, de qué color es, ¿qué lugar ocupa en la cadena alimenticia del mar? Uh-huh. ¿Es un herbívoro? ¿Es un carnívoro? Hay un montón de cosas que sí sabemos si lo comparamos con otros animales de producción alimentaria, o de explotación más bien alimentaria, como la gallina, ¿no? Sí, o un huevo, lo ves completo, el huevo lo sabes cómo es completamente, pero el atún pues viene en una lata. Exactamente, la lata de alguna manera, o sea, lo que te llega en el supermercado, puede ser que tenga un poquito la silueta del atún, pero realmente no sabemos mucho sobre este tipo de animales que justamente como vamos a revisar hoy, pues consumimos a gran escala y con grandes impactos. Sí, pero en realidad la relación que tenemos con el mar y sus criaturas es una relación muy longeva, no solamente de nuestra vida, no solamente de nuestro tiempo de vida, de nuestras últimas generaciones, sino de, pues, relacionada con la evolución misma de la especie Homo sapiens, que somos todos. Escuchemos un poquito de esta relación para darnos una idea de cuánto hemos estado en contacto y cuánto ha dependido nuestra especie, nuestra evolución del mar y sus recursos.
La evolución humana está ligada al mar y su biodiversidad. Durante la era de hielo que vio nacer nuestra especie, nuestros ancestros encontraron en el mar una fuente de alimentos ricos en proteínas y ácidos grasos relativamente fáciles de conseguir, como crustáceos, moluscos, huevos de aves marinas y otros frutos del mar. Ahora sabemos que los ácidos grasos omega 3 presentes en el pescado y los mariscos tienen un papel fundamental en el desarrollo del cerebro, por lo que aquellos primeros pobladores de la costa tenían a la mano los nutrientes necesarios para propiciar el fantástico desarrollo de nuestra capacidad cerebral. Los descubrimientos de conchas cocinadas a las brasas y de otros restos marinos nos ayudaron a trazar la ruta migratoria que nuestros ancestros caminaron a lo largo de las costas del sur de África hacia Europa, Asia y Oceanía. Desde entonces, nuestras innovaciones tecnológicas como la pesca, la navegación, el enlatado y la refrigeración nos han permitido mantener en el menú platillos marinos que son parte inseparable de nuestra dieta y cultura. Sin embargo, aunque tenemos nuevas tecnologías para el proceso, en esencia la forma como obtenemos la mayoría de los alimentos del mar continúa siendo una forma de cazar la biodiversidad silvestre. Pues esta relación que se ha fortalecido la idea, porque antes no era tan claro, pero evidencias recientes muestran cuánto hemos estado cerca de los productos marinos. Pero esta relación quizá no era la primera que vimos, ¿no? Había otras representaciones de cómo eran nuestros ancestros. Relaciones que tenían más que ver con cazador, con la nieve, con los mamuts, no tanto con el mar. Sí, exactamente. Justo cuando estábamos investigando este tema, algo que me venía a la mente muy frecuente es el diorama del hombre primitivo en los museos de historia natural, ¿no? Nos tendemos a representar a nosotros mismos como cazadores de mamuts, caminando en las praderas, en las sabanas, pero no colectando ostras en el mar. Y aparentemente esto fue pasamos un gran periodo de tiempo durante nuestra evolución temprana ya como Homo sapiens, justamente recolectando los frutos del mar. Era accesible, era relativamente fácil, es decir, es más fácil acercarte a la playa, agarrar una ostra que cazar un mamut. Este alimento es también muy, muy abundante en las costas, porque no solamente son las ostras, hay crustáceos, hay moluscos, hay huevos de aves marinas, incluso en su momento también tuvieron un valor los huevos de tortugas, incluso ballenas que quedaban varadas en la costa. Todo esto era parte de la dieta de esos primeros Homo sapiens que lograron, gracias al consumo de estos animales, obtener un recurso fundamental para la nutrición del cerebro, que son los omega 3. O sea, para quien no lo sepa, este tipo de ácidos grasos son esenciales porque recubren las neuronas y permiten precisamente el desarrollo del cerebro y de otros aspectos de la nutrición humana. Y es por eso que el comer este tipo de animales en ese momento fue fundamental en el desarrollo del cerebro y que aún ahora es importante. No puedes tener una dieta sin omega 3 porque esto tiene consecuencias en la salud. Sí, esta alimentación tan rica, que también era más disponible, nos hace ver que la idea de que éramos carroñeros en la sabana, pues es una digamos, previa, pero fuimos marisqueros en las costas, quizá incluso antes que cazadores de mamuts, es decir, las conchas asadas estas que se encontraron vestigios, o la huella que se encontró hace pocos años. Estábamos viendo que es hace menos de 30 años que se encontraron unas huellas de Homo sapiens antiguas de hace 117,000 años en las costas de Sudáfrica del este, en la costa este de Sudáfrica. Es decir, ahí pasamos decenas de miles de años desarrollándonos como especie en las costas. Las costas aprovechando los recursos del mar, con esta gran biodiversidad, sobre todo la que llegaba a la orillita, digamos, a lo que se alcanzaba a juntar. Más adelante incluso se empezaron a desarrollar técnicas para agarrar algunos animales, pero hoy ha cambiado mucho. Hoy somos tremendamente efectivos para cazarlos, porque pescar también es cazar. Sí, precisamente la pesca básicamente es un sistema de caza. Como lo que decíamos en un principio, como no lo vemos, recordando al tema del atún, el atún es un depredador, es decir, que es un animal como el lobo, digamos, en la tierra. No nos podemos imaginar enlatando lobos, ¿no? Exacto. Sin embargo, eso es lo que estamos haciendo con el atún. Básicamente nos agarramos un depredador y nos lo comemos. Esto tiene varias consecuencias porque los metales pesados, todos los contaminantes que llegan a las aguas, primero se los comen, digamos, el plancton, después animales cada vez más grandes.
Y así sucesivamente se van bioacumulando. Esto significa que el siguiente animal que se come al pequeño ahora tiene más de ese metal pesado, más de ese contaminante. Los animales que están en la cima de esa cadena trófica son los depredadores, como los lobos y el atún. Por lo tanto, tienen la mayor concentración de contaminantes. Así es que, y este tipo de aspectos, por ejemplo, es parte de lo que decíamos de que del poco lo poco representado que está la vida marina y lo que esto implica en nuestra vida diaria. Sí, es diferente que los animales que comemos en tierra. La mayoría que los que comemos en tierra son herbívoros. ¿Por qué? Pues así se dio. Sería interesante hacer un recuento. ¿Qué comemos en tierra? Pues comemos herbívoros como vacas, omnívoros como el puerco, que es omnívoro, pero casi ningún depredador exactamente. En cambio, en el mar comemos atún, salmón, tiburón, lamentablemente también, pulpo, todos esos son carnívoros y depredadores en su mayoría, lo cual tiene también una implicación, un impacto importante hacia abajo, porque los depredadores tienen algo importante que hacer en su ecosistema. No digo todos los animales, pero los depredadores particularmente dentro de la cadena, la falta de un depredador provoca problemas hacia abajo. Y bueno, ahora analizando cómo los atrapamos, cuál es la forma como estamos acercándonos a este alimento, pues básicamente estamos declarándole la guerra al mar. Para empezar, todas las tecnologías, todos los avances científicos, tecnológicos que utilizamos ahora en la industria pesquera, pues son producto de las guerras. O sea, las naves, los botes, el sonar, el radar, los helicópteros, incluso la bomba atómica primero se probó en los océanos, como si no fuese importante devastar toda esa biodiversidad. ¿Nos hicimos demasiado buenos cazadores o nos hicimos demasiado despiadados? Así es. Y también el asunto de que, la expresión de los peces no cambia mucho cuando están vivos a cuando están sufriendo, digamos. Eso es muy importante también, porque no los estás viendo, no los oyes, no gritan, no sangran. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, es más impresionante enterarte de la muerte de un animal de sangre caliente terrestre que de todos los camarones que se murieron asfixiados para llegar a tu cóctel. Es decir, hay una distancia todavía mayor y hay una invisibilización. Incluso, pues, la cara es menos parecida a la nuestra. Sí. Quizá con la excepción del delfín y las ballenas, que nos caen re bien, pero los peces como que no despiertan tanta empatía. No, y ahora imagínate los ostiones. Sí, animales que ni se les ven los ojos, que ni se les ve la expresión, no tienen expresión en la cara. No correrían para salvar su vida, ni sangran, ni gritan, ni nada. Entonces hay menos esta conexión para darnos cuenta de lo que estamos consumiendo. Y pareciera que fuera infinito y que como vas al supermercado y ahí están los peces, pues seguramente hay muchos. Pero pues no es que los estemos cuidando, no es que alguien lleve la cuenta y se respeten las vedas, por ejemplo, que se respeten dónde sí se deben de pescar y dónde no, porque aunque hay algunas reglas, algunas leyes, la manera en que hemos estado consumiendo, como decías, Coco, es que somos muy exitosos en cazar peces en el mar, pero la manera en la que lo estamos consumiendo es tan depredadora y tan efectiva que muchas poblaciones de muchos de los peces que más comemos han bajado muchísimo. Y no solo la población del pez en cuestión que estamos cazando, también hay un impacto muy grave en el ecosistema en el que habita. Si pensamos en las redes de arrastre, una red de arrastre, imagínense la red del tamaño de un campo de fútbol americano, avanzando por el fondo marino y arrastrando todo lo que se lleva consigo, ¿no? No solamente se atrapa, meten la red de arrastre para sacar camarón y solo un porcentaje pequeño de esa gran devastación es el camarón y el resto son simplemente cadáveres que regresan al mar. Bueno, y en esta red de arrastre yo escuchaba a Silvia Earle, una oceanógrafa importante que hizo muchos de los documentales que hemos visto en National Geographic, ha escrito muchos libros y que decía, es que esto de la red de arrastre es una barbaridad, es como que si agarraras un tractocamión y un bulldozer y pasaras por todo el bosque nada más para cazar una o dos de las especies que hay ahí. Pero todo lo demás te lo llevas. Lo devastas. Devastando todo al paso. Como si metías un bulldozer para atrapar un canario. Exacto. ¿No? Es impresionante la cantidad. Así de sin sentido. Y no sabemos
de dónde viene lo que vamos a comer, porque algunos podrían venir de la acuacultura, en caso de los camarones. Algunos salmones pueden ser de cultivo, pero no te dan a escoger o no te dicen en el restaurante de dónde viene, a lo mejor ni saben. Y además, nada garantiza que uno sea menos impactante para los ecosistemas que el otro, porque al parecer también la acuacultura, pues a final de cuentas, necesita recursos y muchos de esos recursos vienen del mar y también produce desechos y también muchos de esos desechos van al mar, sobre todo cuando, por ejemplo, se cultiva carnívoros, porque a esos carnívoros hay que darles de comer algo, entonces se sigue explotando el mar para alimentar a esos carnívoros, en el caso específico del salmón, que estemos creciendo animales que de todos modos son carnívoros y hay que traerles comida del mar para ellos. Sí, porque la lógica de las granjas de salmón, por ejemplo, es que en vez de atrapar, de cazar el depredador en vida silvestre, lo vamos a criar, lo vamos a cultivar. Entonces pues, meten estas redes circulares gigantes en el océano que separan al salmón del resto del mar, pero no el agua, es la misma agua fluyendo. Entonces, por un lado, sí, efectivamente es un depredador y hay que cazar el alimento para darle de comer. Por otro lado, están un montón de animales atrapados juntos, que no es distinto de una granja intensiva de pollo o de puerco, que sabemos que pueden ser muy difícil la vida de los animales en esa situación y por lo tanto se enferman, se convierten en puntos de diseminación de enfermedades al resto del mar, empiezan a necesitar antibióticos que se insertan al mar, generan desechos que caen de la granja hacia el fondo marino, afectando los ecosistemas adyacentes. Entonces, la acuicultura o el cultivo no necesariamente es la respuesta. Con los camarones pasa algo similar. La camaronicultura se desarrolla principalmente alrededor de los manglares, porque es una especie que tiende a estar cercana a los manglares, a los estuarios. ¿Y qué hacen? Pues devastan el manglar. Primero hay que quitar el manglar para entonces instalar la granja de camarón. La granja de camarón. Sí, es muy difícil que podamos como que decidir ya a la hora de comernos uno u otro, porque a final de cuentas la manera en la que se está explotando es lo que es insostenible. Insostenible a un grado muy fuerte, puesto que algunas de las poblaciones originales ya no solamente no hay como antes, sino ya hay muy poquito de los que más consumimos. ¿Cuáles son los que más comemos, por ejemplo? ¿Cuántos pescamos? Todos esos números importantes que también los debemos de tener como un poquito en mente de los animales que más cazamos del mar, pero vamos a escuchar un poquito acerca de cómo pescamos, cómo cazamos, porque hay que decirlo, pescar es cazar, y de cuáles son estos problemas en el contexto un poquito más general. Durante los 2 últimos decenios, el reconocimiento de los sectores de la pesca y la acuicultura por su contribución esencial a la seguridad alimentaria y la nutrición mundiales ha ido en aumento. Desde la antigüedad, la pesca constituye para la humanidad una fuente importante de alimentos y proporciona empleo y beneficios económicos a quienes se dedican a ella. Sin embargo, se consideraba a los recursos acuáticos como un don ilimitado de la naturaleza. Ahora este mito se ha desvanecido para constatar que los recursos acuáticos, aun siendo renovables, son limitados y su aprovechamiento tiene que someterse a una ordenación adecuada para que su contribución sea sostenible. Durante décadas, debido al espectacular aumento de la contaminación, las técnicas abusivas de pesca en todo el mundo y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, las capturas y desembarques disminuyeron y muchas poblaciones de peces se vieron afectadas drásticamente. Para fomentar una pesca sostenible a largo plazo, en 2011, la FAO impulsa un enfoque ecosistémico, haciendo relevante la idea, no es lo que se hace, sino cómo se hace. No es lo que se hace, sino cómo se hace. Y sería interesante analizar esta frase en sus 2 partes. Empecemos, ¿qué se hace y cómo se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué tanto comemos del mar? ¿Qué tanto de lo que comemos tiene origen acuático? Así algunas cifras o algunas proporciones para darnos una idea. Pues de acuerdo con la FAO, Vic, recientemente digo en el 2022, porque todavía no hay datos del 2023, se supone que nos estamos alimentando con cosas de origen acuático mucho más que antes, mucho más que nunca. ¿Qué es más que nunca?
pues más o menos alrededor de 20 kilos per cápita más. 20 kilos al año cada persona, de acuerdo con cifras pues de la Organización para las Naciones Unidas, para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que reúne información de todo el mundo. Que esto es más o menos el doble de lo que consumíamos hace 50 años. Ha aumentado por lo menos el doble per cápita. Per cápita. Y además ha aumentado la población. Así que la cantidad por eso decíamos al principio, la amplitud y la intensidad con la que explotamos estos recursos ha ido en aumento a una proporción que no nomás ha sido poco a poco, fue de golpe en los últimos años. Lo que hablábamos si hablamos del antropoceno, de las consecuencias de esta época humana, se han aumentado y se han intensificado en los últimos 50, 70 años, desde la mediados del siglo XX, en muchas cosas. Es decir, hay la gráfica de cómo ha aumentado la contaminación, el uso del agua, la generación de desperdicios. En todos los temas ha aumentado muy rápido. La gráfica se ve que aumenta mucho desde los 50 del siglo pasado. También en esto, en consumo de especies marinas, que son muchas, no solamente es el atún, que es uno de los que más comemos, y el salmón, pero ahí estamos hablando de crustáceos, de moluscos, de muchos. Ha aumentado más del doble en el consumo en los últimos 50 años. Y a eso hay que sumarle el aumento de la población. Sí, el informe salió en el 2022, pero este dato es del 2020. Los 20 kilos son del 2020. Sí, es suficientemente actual para darnos una idea. Y también recordemos que esto, aunque estas son cifras que estamos dando de manera general, hay una diversidad cultural muy amplia. Exacto. Y el consumo de pescado en diferentes grupos sociales es distinto, también a lo largo de la época del año, porque, estamos grabando este episodio en la época de Pascua, y aquí se dispara el consumo de pescado, que curiosamente, en términos de por qué sí se puede comer pescado en esta época, ¿no? ¿Por qué ese sí? ¿Por qué los recursos del mar parecieran no tener una veda, ¿no?, en este término? Pero bueno, esa sería otra cuestión. Otra historia. Que analizar. El asunto es que el consumo de pescado ha aumentado, y esto también varía dependiendo de la sociedad. Y por ejemplo, los mexicanos, ¿cuánto consumo de acuático tenemos? Pues más o menos entre 12 y 13 kilos de pescados y mariscos por persona al año, por ejemplo. Esto es menos de lo que consumimos en carne de res, pollo, puerco. O sea, sigue siendo mucho menor nuestro consumo de este tipo de productos que lo demás. ¿Y qué tipo de este tipo de alimentos son el atún? Es el atún, especies, el atún, el camarón, la mojarra o la tilapia son los que normalmente los mexicanos consumimos. Y recordemos que el mercado del pollo, o sea, el pollo es la especie más abundante en términos de... Hay más pollos que humanos, hay más pollos que otra cosa en el planeta. Y esto es porque la industria alimentaria del pollo hay mucha, digamos, es fácil consumirlo, está en todos lados. Casi todo sabe a pollo ya, incluso, ¿no? Sí. En la cultura decimos, justamente porque consumimos muchísimo este animal. Por lo tanto, claro, todas las demás especies están debajo, pero no dejan de tener un grandísimo impacto, ¿no?, en la industria pesquera. También podemos decir que la producción mundial en el tema de las pesquerías sí ha aumentado un 89%. ¿Qué es este 89%? Son 157 millones de toneladas. Y este es para destinada solamente al consumo humano directo. Y esto ha cambiado a partir de los 60s, que solamente se producía un 67%. Entonces, pues bueno, sí ha habido un cambio drástico. Y también algo que no nos faltaría mencionar es que la industria pesquera no solamente tiene un impacto ambiental, tiene un fuerte impacto social. En el ejemplo que damos de una granja, por ejemplo, que genera todos estos contaminantes al mar que lo rodea, pues todas las comunidades que dependen de ese mar, de esos recursos marinos, se ven afectadas porque las poblaciones de lo que ellos pescan
pues se ven alteradas. Entonces, a veces también hay desplazamientos por la instalación de industrias, hay conflictos porque hay zonas de veda. También recordemos que muchas especies entran en un territorio de aguas internacionales que es un vacío legal, es decir, todos los países pueden ir ahí y, digamos, de alguna manera entrar en una especie de guerra de ver quién gana los recursos primero. Y esto, si lo cruzamos con el ciclo de vida de las especies, o sea, hay peces que se tardan 10 años en entrar en estado reproductivo. Por lo que en esos 10 años no deberían ser cazados. Necesitamos que lleguen, se reproduzcan y entonces dejen más peces para el futuro. Pero esto no es lo que pasa. Lo que sabemos es que como está esta presión tan grande en términos de todos los países quieren también cazar algo, capturar recursos marinos, las especies empiezan a ser cazadas, cazamos fuera de la temporada de veda, durante temporadas de apareamiento, ejemplares, hembras o las crías, etcétera. No dejamos que los recursos marinos logren recuperarse, ¿no? Esto en cuanto a intensidad. Y en cuanto a amplitud, leía, por ejemplo, un estudio que hicieron y que se publica en la revista Science, un grupo de investigación encabezado por David Kreutzmann, dice que después de procesar información de más de 70,000 embarcaciones de pesca industrial, 70,000, imagínate nada más, 70,000 embarcaciones de pesca industrial, encontraron que por lo menos 55% de la superficie marina es objeto de explotación industrial. Es decir, 4 veces más que la superficie dedicada a la agricultura. Ese es el grado de intensidad y de amplitud con el que se está explotando a los recursos del mar. Además, que los océanos de nuestro planeta están bajo asedio de otros impactos antropocénicos de la civilización humana, y muchos de estos impactos van a agravar todo lo que hemos dicho. Por ejemplo, la contaminación que le llega a los mares a través de ríos, la contaminación por plásticos que sabemos y que ya lo hemos platicado aquí, que llega a los mares y que aparece en sus criaturas, en sus habitantes, desde no nomás es la tortuga que se atora en un plástico para la cerveza, para el six de cerveza, que es muy lamentable, sino kilos y kilos de plástico en los estómagos de las ballenas, microplásticos corriendo en la sangre de peces más pequeños, y luego se los come aves marinas. Entonces, la contaminación del agua, la contaminación de los plásticos que llegan flotando, y además hay que recordar que esto es muy importante, el impacto que el calentamiento global tiene, o le llaman como el otro lado, el lado marino del calentamiento global, que es la acidificación de los océanos. O sea, se están llenando de CO2 y se están entibiando más allá de lo que estaban acostumbradas todas esas especies naturalmente. Entonces, todo eso son presiones adicionales que están recibiendo. Además de que nosotros estamos cazando las especies, están recibiendo todas estas presiones también. Pues, ¿qué se puede hacer? ¿Hacia dónde ir? ¿Cuál pudiera ser un futuro más armónico de nuestra relación con el mar? ¿Qué podríamos hacer mejor? Pues no sé si armónico, pero justamente ahora se está buscando ir hacia lo que se llama una transformación azul, Vic. ¿Qué es esto de la transformación azul? Pues se refiere a un conjunto de medidas, políticas y estrategias que tratan de ampliar y mejorar de manera sostenible los sistemas alimentarios acuáticos. ¿Con qué fin? Bueno, no solo con el de conservar, sino también para incrementar la contribución de los productos acuáticos para la asequibilidad y la accesibilidad de las dietas saludables, impulsando a la vez el crecimiento equitativo de nosotros, las sociedades. ¿Por qué? Porque esto se alinea mucho, no un poco, con los objetivos de desarrollo sostenible, y tiene que ver con no dejar a nadie atrás. Uh-huh. Sí, o sea, sabemos que los productos del mar son una fuente de proteína importantísima para toda la civilización humana. Uh-huh. Y sabemos que es necesario seguir consumiendo pues esa cantidad de proteína, pero que la manera en la que lo estamos haciendo no es sostenible. ¿Qué podemos hacer? Estos son algunos de los planes. Los objetivos de desarrollo sostenible engloban muchas de las cosas que queremos hacer en muchos de los aspectos sociales y ecológicos, porque si antes creíamos que era infinito,
y ya sabemos que no lo es, pues ahora sabemos que tenemos que cuidarlo muchísimo porque nosotros dependemos mucho, nosotros me refiero a los seres humanos, pero también la biodiversidad de todo el planeta, el clima del planeta, dependemos muchísimo de la salud que tengan los mares y sus habitantes. Silvia Earle, para poner ahí un poquito su voz, dice, y tiene muchas citas muy buenas, pero vamos a poner una nada más, dice, sin agua no hay vida, sin azul no hay verde. Y ella puntualiza, es que el problema es que consideramos que lo que es silvestre es gratuito. Lo que decíamos, pues pareciera que hubiera muchos y que como ahí están los podemos agarrar a todos, ¿no? Que ahí está para tomarse. En el caso del mar pareciera que sobra, pero pues no, si se acaban y los estamos llevando a cierto colapso. Pero bueno, esta manera de explotar los recursos marinos no sostenible, tenemos que buscar mejores formas. Pues bueno, ¿algo que quieras agregar, Marcos? Sí, yo creo que podemos retomar el hecho de que hace falta todavía un trabajo de sensibilización respecto a cómo funcionan los ecosistemas marinos, qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que está pasando ahí abajo, cuál es nuestra relación con ello. También hay que reconocer, sí necesitamos los omega 3, pero hay pues, lo que se puede hacer es tener una dieta muy variada, a través de la cual no solo se consuman de los recursos marinos, sino que a través de otras fuentes nutricionales. Esto es importante, entonces hay que encontrar maneras de variar la dieta. Y también, bueno, no todas las pesquerías son malas, digamos, no todo tiene el mismo impacto. Está la pesca artesanal, están muchos movimientos a nivel local que buscan precisamente tener una forma de pescar de la manera más sustentable posible, que tome en cuenta también a las sociedades, a las comunidades que dependen de esto, que están ligadas al mar, y esto es algo que todavía tenemos que trabajar y buscar la manera de incorporarlo en nuestros sistemas de consumo. Escuchaba yo a Silvia Earle, que ya para ponerle también un punto, digamos, esperanzador, que dice, es un animal, por ejemplo, como un atún, que decías, no lo conocemos, no lo vemos, no sabemos, bueno, ella sí, y sería bueno que si tratáramos de tener una idea de cómo son, cómo se ven, quiénes son, a quienes nos vamos a comer, y dice, ese animal pudo haber sobrevivido 30 años, todas las cosas que pasan en el mar, cuántas veces tuvo que escaparse de que no fuera comido, cuántos kilómetros recorrió, así que si algún día te comes un pedazo de atún, cómetelo con mucho respeto. Pues bueno, yo creo que con eso cerramos el tema de hoy. Si están de acuerdo, agradezco mucho que nos acompañen, que nos están escuchando a través de las plataformas de podcast o que nos están viendo a través de YouTube. Pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así se llama. En todas las redes sociales nos pueden encontrar. Ahí pueden pues sugerirnos algunos temas que quieran que abordemos. Todas las referencias mencionadas, algunas lecturas sugeridas sobre este tema y sobre otros, siempre las puedes encontrar en las descripciones de los capítulos donde encuentras este podcast. Si te gusta lo que hacemos, por favor, suscríbete, compártelo a alguien que le pueda gustar y te invitamos a que nos escuches y nos acompañes en la próxima Crónica del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.